Solo quiero mencionar que Juan Carlos González Leiva es abogado, es activista de derechos humanos y trabaja en el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba. Vamos a seguir el protocolo establecido. Les quiero presentar a el co-moderador y comentarista, mi buen amigo Francisco Rodríguez. Frank es miembro de FACE.org, o sea que es una organización, Facts About Cuban Exiles, una organización que se dedica a diseminar información sobre Cuba y sobre la nación, la transnación cubana, o sea, la Cuba exiliada, Cuba fuera de su territorio. Vamos nosotros a hacerle una pregunta. Frank, empieza tú, por favor, a cada uno de los panelistas. Después lo vamos a abrir a ustedes y, por favor, les pediría tanto a los panelistas en la respuesta como después ustedes, para así tener la mayor cantidad de intercambio. Yo me voy a tener que ir después de estas preguntas y los dejo en manos de mi amigo Frank Rodríguez. Frank. Bueno, la única ventaja que yo tengo sobre ustedes es que me he leído las ponencias más de una vez, y como ellos la leyeron o no la pudieron leer, pues tengo conocimiento un poco más profundo, ¿no? El tema se llama si es la transición o la sucesión, y hemos estado hablando de la economía de Cuba, el cuentapropismo, ese tipo de cosas. Alina, yo quisiera preguntarte, a mí me parece muy obvio que todos son trabas contra la empresa privada y trabas contra la libertad en todo sentido, ¿no? Entonces, para mí no hay ninguna duda que hay una sucesión hacia Testaferro, ¿no? De Miguel Díaz-Canel, pero tú que vives allí y que has escrito esta ponencia, ¿tú ves alguna esperanza de que exista una transición? Tú has descrito un inmovilismo. ¿Es posible que haya alguna transición hacia algo diferente a lo que hay hoy? Bueno, la ponencia era bastante clara en ese sentido, ¿no? A ver, Gracias. hay una filosofía política que ha sido transferida, pero además, ojo con esto, no se trata ahora de una generación, o sea, de Miguel Díaz-Canel, que es de otra generación, que incluso tengo mis dudas de que sea quien asume el poder o el gobierno después de que Raúl Castro salga de él, dado que si fuera así la lógica indicaría, o sea, la lógica más elemental. Yo no soy comentarista política y no soy economista, pero la lógica indica que cuando tú quieres hacer una transición, lo primero que haces es darle espacios mediáticos y tratar de que esa persona destaque, ¿no? A ver, hubiera sido muy simbólico el último 26 de julio, antes de la sucesión, que fuera él quien dijera las palabras, creo yo. O sea, estoy especulando, no puedo saber, estoy simplemente haciendo una inferencia lógica. Ahora, de lo que se trata aquí no es de quién viene después de Raúl Castro, yo estoy hablando de una filosofía que mueve y que ha inmovilizado a un país. No se trata solo de un gobierno, o sea que hay muchas cosas que por el espacio de la ponencia evidentemente no se pueden tratar, pero que tienen que ver con muchas vías por las cuales ese inmovilismo también se ha transferido un poco a la mentalidad colectiva de las personas, que tienen que ver con la educación, qué educación se recibe, con la historiografía y los códigos historiográficos, con los medios, que sería más fácil de cambiar que los otros dos anteriores. Ojo, porque las otras dos cosas que he mencionado son cosas de larga duración y son más difíciles de borrar las huellas. Y lo otro sería la cuestión ya de la voluntad de cambiar, que es lo que menos posibilidades le veo, ¿no? Entonces, sin yo dar una respuesta acabada, que no la tengo, eso es lo que pienso. O sea, que aquí no se trata de un cambio de una figura política, que aquí se trata del cambio de una concepción del país que pasa por la formación de ciudadanos
que cívicamente incluso tengan una preparación para, si es la generación que va a recibir pues el mando, pues generacionalmente que la reciba. Y no creo, o sea, a ver, tengo muchas dudas y me duele porque es mi país, porque nunca me he querido ir de él, ni quiero, pero lo que quiero es un futuro para él. Tengo muchas dudas como cubana, muchas. Y la principal es que, que bajo el ropaje de un gobierno marxista-leninista, o sea, marxista en este caso, realmente no veo yo que los análisis y que las decisiones vayan por ese camino. O sea, que yo creo que un poco que se está utilizando un discurso histórico que dio resultado en un momento determinado para reivindicar una situación que de hecho es muy diferente. O sea, es lo que creo sobre eso. Bueno, yo voy a seguir la línea de preguntarte a ti y después entonces Frank, vamos a ir así en pareja con cada panelista, y en parte yo creo que has contestado lo que te voy a preguntar, pero quería enfatizar y desde un punto de vista filosófico, en el sentido de, no me refiero a la socialdemocracia, o sea, porque muchas veces hay una confusión, oímos hablar socialismo democrático para darle un adjetivo. La socialdemocracia es una cosa completamente diferente por el pluripartidismo, Estado de Derecho, etcétera, que no tiene el modelo socialista. En tu juicio, en tu apreciación, ¿tú crees que el socialismo es reformable? Claro, todo sistema tiene que ser reformable. Pero reformable hacia que pudiera existir, o sea, convertirse en una democracia, o sea... Yo pienso que sí. Incluso hay propuestas en Cuba que van hacia ese camino. Reformas muy serias en la Constitución y en toda una serie de mecanismos de participación real que no existen. ¿Pero qué modelo me puedes señalar que ha logrado eso? No, a ver, sobre eso yo no tengo una respuesta acabada tampoco. En Cuba, de hecho, la política del gobierno es censurar cualquier propuesta de cualquiera de los modelos posibles que se ha planteado. ¿Entiendes? O sea, a mí me parece muy sugerente el proyecto que tenía de apertura y de creación de un consenso alrededor del proyecto de la revista Espacio Laical, que abrió un debate riquísimo y muy académico, pero además con una apertura hacia todo tipo de posiciones que habían, desde los anarquistas hasta los constitucionalistas, o sea, toda la vertiente de proyectos que hay. Ahora, lo que sí está claro es que la cuestión aquí no es de los conceptos. Yo le puedo llamar socialismo a un modelo y a un sistema y no serlo, porque el problema es que el socialismo tiene que implicar la verdadera cercanía de la propiedad a todas las personas, y en mi país eso no pasa. Pero modelo no me puede señalar uno que ha logrado ese salto, ¿no? Bueno, no ha sido el socialismo real, o sea, el modelo de Europa del Este evidentemente no es. Okay. Frank. Julio César, una de las tesis que se manejan es que los cambios económicos pueden llevarnos a una Cuba democrática, etcétera, que el crecimiento de la sociedad civil y demás pues nos llevaría a un pueblo que exige sus derechos y los logra y demás. Tú describes las 201 profesiones y demás, que son profesiones sin importancia en cierto sentido, muy importantes para la gente que vive en Cuba, pero no son de carácter, de peso en el resto del mundo, ¿no? Son oficios, como tú dijiste. ¿Tú ves algún camino mediante el cual de 200 profesiones se pueda llegar a 500, a 1000, a 2000? Y que eso en realidad lleve a los gobernantes a respetar los derechos de la ciudadanía. Bien, compleja la pregunta, pero bueno, la voy a enlazar con la que le formularon a mi colega. Yo creo que existe una posibilidad en Cuba, que le preguntaron, ¿existe una posibilidad de cambio o una posibilidad de mantener el sistema? Existe ambos caminos. Hace poco estuve leyendo algo sobre la transición en España y el papel de Adolfo Suárez, y creo que quizás para Cuba puede ser una vía de transición, un tránsito de la dictadura a la democracia, desde estructuras superiores hacia el pueblo. Puede ser una de las salidas, y otra puede ser también este tema
del el llamado empoderamiento. Cuando hablamos de una familia funcional, siempre decimos que en la casa funciona mamá, papá y nené. Y nené depende de mamá y papá mientras existe una dependencia económica. Cuando nené es capaz de tener una independencia económica, es mamá, papá y el hijo o la hija ya sale de la casa, vive de forma independiente. Y exactamente el emprendedor en Cuba hoy es el nené, que no tiene esa libertad para establecer, o sea, el potencial económico del que estamos hablando, que permite un enfrentamiento desde el punto de vista político a las decisiones que se toman de una estructura superior, no permite ese enfrentamiento. Yo creo que no necesitamos 500 actividades en Cuba. Necesitamos, en primer lugar, que exista la propiedad privada, que exista una empresa, que se pueda constituir una empresa en Cuba, que se pueda constituir una forma económica que pueda luego desarrollarse, que el trabajo por cuenta propia pueda ser el primer elemento y luego usted constituirse en una empresa, luego después abrir sucursales, que era lo que hablaba el otro colega que tenemos por acá, y poder expandirse, poder crecer económicamente y poder competir con las estructuras estatales, poder acceder a un mercado de bienes y servicios que promueva la realización efectiva de la actividad por cuenta propia y no tenga necesariamente que acceder a ilegalidades para poder sustentar un trabajo privado en Cuba, porque hasta el Estado conoce. Usted va a una pizzería hoy en La Habana, en Santiago de Cuba o en Santi Espíritu y le pregunta ¿cuántas pizzas usted hace diarias? Alrededor de 20, 30 en el interior del país. En La Habana estamos hablando de cifras superiores, pueden llegar a ser 200, 500, depende del lugar. Y le pregunta además a esa persona dónde adquiere los sacos de harina de pan que necesita para hacer esas pizzas, y se formó el reguero, como dice el cubano. No te puedo decir, muchachito, te estás metiendo en cosas que no, ahí no podemos. Igual dices, se brindan servicios como jugos, refrescos, etcétera. Eso necesita azúcar y no estamos hablando de 2 libras de azúcar que se puede comprar al bodeguero, estamos hablando de sacos de azúcar, donde existe un mercado donde vendan sacos de azúcar de forma regular a las personas que realizan actividades por cuenta propia. Es una lástima que no me abre el PowerPoint. Tenía ahí cifras de cuántas son las personas que realizan actividades asociadas a cafeterías en Cuba. Estamos hablando de casi 30.000 personas aproximadamente, si la mente no me falla, y todas esas personas necesitan acceso regular a insumos. Algunos pueden ser, como abre el Estado, por ejemplo, frutas, que eso sí lo puede hacer un agricultor, pero estamos hablando de que muchas veces necesitan productos industriales, y los productos industriales en Cuba están bajo la responsabilidad del Estado. Por lo tanto, esa es la visión que tengo sobre el trabajo por cuenta propia en Cuba. Es una facilidad, una apertura que se realiza para tapar el problema que existía en un momento, que se iba a generar en un momento determinado a partir del llamado proceso de disponibilidad laboral, por aquella revisión de dejar el disponible en cada lugar, de revisar las estructuras estatales, que al final nada de eso se llegó a concretar de forma efectiva, de promover un nuevo modelo económico que genere crecimiento, y ahí entonces apareció el trabajo por cuenta propia, que tiene una función de complemento en la economía cubana. O sea, dentro de los documentos que aprobó recientemente el Congreso de Partidos lo deja bastante claro. La economía sigue siendo socialista, el Estado sigue regulando la economía, tiene la responsabilidad del crecimiento, y el trabajo por cuenta propia es un complemento a la economía para brindar un servicio o acceso a productos a la población. Gracias. Julio César, yo te escuché todo tu ponencia, y para el beneficio de tal vez muchas de las personas que vienen de afuera, que no, porque para lo de acá, lo que hemos vivido mucho tiempo acá, es tal vez una redundancia, pero el capitalismo, el sistema de libre empresa, el fracaso no es necesariamente algo malo. Sí. El error no es necesariamente algo malo. Cuando existe la apertura, parte de ese juicio crítico mejora el producto. En otras palabras, a mí me parece que el trabajo que tú estabas haciendo no debería ser una amenaza a ningún sistema, porque todo lo contrario, está precisamente propulsando el incremento de la eficiencia. Mi pregunta es, ¿por qué fuiste expulsado de la universidad? O sea, tú me parece
el trabajo que tú lo estás haciendo beneficia el sentido económico, es completamente coherente con un modelo racional económico. ¿Por qué fuiste expulsado? Bueno, a ver, yo trabajaba en la universidad, en el departamento de economía, o sea, la facultad de economía de la Universidad Central. Ahí fui ubicado para cumplir mi servicio social. Me gradué en la Universidad de La Habana y me ubican como profesor en la Universidad Central a cumplir el servicio social, que es el tiempo que debes retribuir al Estado por la formación, o sea, es como el pago por que el Estado te formó. Dentro de ese departamento me ubican en un colectivo, es el término que se refiere dentro del sistema, para estudiar la teoría económica, o sea, todo lo asociado a historia económica mundial, historia económica cubana, economía cubana 1 y 2, economía política, y me asignan un tema de investigación, y yo básicamente realizo investigaciones por intereses propios, porque por necesidad también de la sociedad, asociados al trabajo por cuenta propia. Estos trabajos no son de interés para la universidad ni para la institución donde me encontraba, y me hacen un análisis, o sea, primero me hacen un llamado de atención como que no puedo seguir haciendo ese tipo de investigaciones, que no puedo publicar ese tipo de investigaciones. Yo escuché, pero la libertad es un derecho que hay que ganárselo, ¿no es verdad?, luchando. Así que continué haciendo investigaciones, las seguí publicando, y en mayo del 2013 me llamaron, del 2017, disculpen, de este año, me llamaron y me explicaron que había violado dentro del reglamento de la universidad establecido una violación de la disciplina laboral por utilizar los recursos de la universidad en función propia, o sea, porque esto no es un interés de la universidad, lo estoy haciendo porque, como dice el cubano, me da la gana, y entonces eso no funciona exactamente de esa manera. Exactamente el término fue separado de la educación superior por 5 años por utilizar el recurso de la universidad en función de medios propios. Yo pregunté que qué recurso, como soy profesor universitario tengo tiempo abierto, o sea, horario abierto, y el tiempo es un recurso que la universidad paga por mi tiempo dentro de la universidad. Esa fue la justificación que me dieron. El rector de la universidad me leyó la resolución y me dijo que tenía 24 días para reclamar al Ministerio de Educación Superior sobre el tema. Eso es básicamente lo... Muchas gracias, Julio César. Frank. Sí, yo tengo un pariente que pasaba mucho trabajo como cuentapropista en Cuba hasta que se hizo socio de Fidel. Y entonces yo dije, ¿cómo te metiste a comunista? Me dijo, no. Ingresé a un centro de trabajo donde tengo todos los materiales, todas las herramientas a mi disposición, y yo me lo llevo y lo vendo. Entonces, personas que llegaron de Cuba la semana pasada me dicen que el gobierno ha echado para atrás, que no hay de dónde robar, que el gobierno está recogiendo todo para ellos, porque ahora ellos tienen un mecanismo de explotación comercial con el turismo y demás, y ya no hay, en Cuba no le llaman robar, resolver o lo que sea. ¿Usted cree que esta es la situación, que el gobierno ha recogido la pita? Y usted que es de Guanabo, ¿ha recogido la pita? ¿O eso es nada más una anécdota? Creo que es una anécdota. Y se queda en anécdota, porque mire, cuando a alguien le ofrecen un trabajo estatal en cualquier lugar, ni pensar en un almacén, eso es una mina. Lo primero que le pregunta al socio, al que le hable, al que le digo, al que le propone, ¿qué búsqueda hay ahí? Y eso habla de una mentalidad, de una filosofía muy extendida. Y todas las personas que trabajan en un lugar, centro estatal, que ya veo en Guanabo que hay un avance por la inversión cubano-americano, por supuesto, no encubierta. Hay una cierta limitada explosión de construcción por ser zona de playa, el turismo, lo que se avisora que viene, una empresa china que va a hacer grandes inversiones ahí de campos de golf, de eso se dice, y se están dando paso en eso. Bueno, pues ya hasta las brigadas privadas de la construcción que se crean que está permitido,
Bueno, pues esos trabajadores que están ahí, que le dan un buen salario, un salario mejor que el estatal, ya también roban los sacos de cemento y se lo venden a los vecinos, al lugar, cuando hay un cubano americano, un representante allí que le da, mira, el dinero es para que tú me hagas esta casa y mira hasta aquí. Yo creo que el problema es sistemático, es del sistema, es muy difícil y cierran, pero hay ganzúas invisibles y visibles para abrir candados en los almacenes, en los lugares, porque si no hay de dónde buscar y el Estado lo controla todo, las personas buscan las maneras de vías, de vivir, de suplementar ese salario tan escaso que reciben del Estado, y no crean tampoco que un trabajador cuentapropista gane mucho. Y tienen que pagar impuestos, incluso un albañil, lo más sencillo, tienen que pagar impuestos, tienen que ver cómo se lleva un poco de cemento o qué hace en la construcción que está haciendo. Y creo que esto es muy difícil porque ante todo es un cambio, es unos problemas de mentalidad, de conciencia, y es un asunto de la ortodoxia del sistema anquilosada que tiene que buscar firmas. Yo en muchas cosas me acercaría a pensar algún modelo como el chino para empezar, o bien se dijo en España sería magnífico, o en Chile, en otro lugar. Pero en la situación actual yo le veo muy pocas, desgraciadamente, muy pocas perspectivas de que se acabe este tipo de robo. Y además yo me pregunto, que no he oído a nadie ni allá ni acá que lo haya dicho, se reclama un mercado mayorista. Vamos a suponer un mercado, como se dijo, para los panaderos, para los pizzeros, los que hacen pizza, que le llaman pizzeros, para que compren la harina. Harina, aceite en cantidades, hasta la sal que lleva en cantidades. Pero dirá el gobierno, bueno, voy a venderle más barato para que ganen más. ¿Alguien se ha hecho esta pregunta? ¿Es posible el mercado mayorista, desde este punto de vista, vender más barato para que gane más, o ponerle más impuestos a ese cuentapropista, aumentarle los impuestos para recuperar lo que el gobierno va, por decirlo de alguna manera, a perder en esas ventas? Yo creo que el asunto es muy difícil de responder y sobre todo de que tenga solución. Reinaldo, Sí. yo creo que el testimonio que has dado escrito en efecto señala hacia la aplicación arbitraria de la legalidad en Cuba. Nos diera a entender de que, sin duda, o sea, cuando miramos que el 70% de la economía está en manos de las Fuerzas Armadas, del poder político, y que, en efecto, las licencias dependen mucho del comportamiento del individuo, o sea, su sumisión al poder político. Cualquier nivel de energía contestataria, pues le sacan la licencia. ¿No es esto un rejuego, en su opinión, un rejuego cuando en sí la economía que cuenta está completamente monopolizada por el poder político? Y esto es una forma, uno, de quitarse nóminas del Estado, pero dos, también para buscar la domesticación social del pueblo de Cuba. Sí, yo lo veo así, pero incluso hay asuntos que ni un esquimal le puede dar respuesta, yo creo. Le voy a hablar brevemente, claro, del caso este de Jesús, el que le dieron permiso para poner una pequeña, un pedacito ahí de venta de artículos humanos, como se dice. Amigo mío, yo lo conozco, un lugar pequeño, pero le puso aire acondicionado, tiene aire con mucha limpieza, porque te lo exigen, lo que no le exigen al estatal, limpieza, organización, porque si no se lo cierra, tiene un inspector, le cierra, le mete una multa alta.
Y entonces él me dice, no me dejan vender carne fresca. Yo tengo aquí todas las condiciones para envolverlo en papel celofán, venderlo a buen precio y tiene buena clientela. No me dejan ampliar, no me dejan vender carne de cerdo, que es la única que está permitida, por supuesto, en particular. El Estado, los precios astronómicos, venden la carne de res, de vaca. Y entonces me dicen, mira, sin embargo aquel doblar que yo lo conozco, un señor que se dedica, que tiene permiso de la agricultura, de otro organismo, para vender carne de cerdo, de cualquier parte del cerdo, precios altísimos. Cuando alguien le paga, le va a pagar, saca de su bolsillo un chorro de pesos así, allí abierto, y ahí están las moscas, infeccioso, el mal olor, la sangre, las cosas, qué sé yo. Sin embargo, él puede, y yo que puedo ofrecer eso mismo, mejores condiciones, no me dan permiso. Pero es que ahí enfrente hay un hotel que se está derrumbando, el Hotel Las Avenidas, y yo quiero realizar eso, de reactivarle y a tener ahí otra, o este mismo ampliarlo otro, y no me lo permite. Entonces, ¿quién le da explicación a esto? Son absurdos, como decíamos aquí, que no se entiende. Que un país con absurdos así tampoco puede caminar. Haría falta que, no sé, empezar por estudiar estas cosas. ¿Por qué no le damos a Jesús, Chuito, por qué no le damos a Chuito la licencia para que venda carne fresca y que le haga la competencia al carnicero? ¿Por qué no? Esa es la cuestión de ser rico. Es una cuestión importante. Recuerden que años atrás muchas personas, incluso personas muy decentes, la acusaron de enriquecimiento ilícito porque se fue un poquito por encima de los demás, hizo una casa mejor, progresó hace pocos años atrás, no es muy atrás. Entonces también está la tendencia del enriquecimiento ilícito por el de abajo, no el de arriba, que es un delito en la práctica en el país. Bueno, muchas gracias, Reinaldo. Frank le va a hacer una pregunta al abogado González Leiva y vamos a abrir la sesión para preguntas. Por favor, vayan haciendo fila. Frank. Sí. Abogado, usted que ha escuchado todo lo que se ha hablado aquí, ¿qué papel juega la ley en Cuba en todo esto? En Cuba, para que el ordenamiento jurídico pudiera ayudar, a este caos económico, habría